¿sí? Vamos a analizar el concepto de masas atómicas y moleculares, ¿de acuerdo? Bien, para podernos aproximar en el planteamiento de los problemas en química, lógicamente, de forma previa debemos identificar cuáles son las fórmulas de los compuestos que estamos considerando para hacer nuestros cálculos, que es lo correspondiente al vídeo precedente y que les insisto tendrán que hacer algún ejercicio de formulación sencillo. Otro elemento necesario para el planteamiento adecuado es conocer las masas atómicas y moleculares de los compuestos. ¿Por qué? Porque gran parte de los ejercicios, de los problemas que vamos a ver en el curso de química, tienen que ver con elementos de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Y para poder dar un resultado en este sentido de proporcionalidad, de qué tanto un elemento o un compuesto reacciona con otro, requerimos traducir esa proporcionalidad a una unidad, que en este caso son los gramos, ¿de acuerdo? Entonces es necesario que ustedes tengan muy claro cómo se calcula las masas atómicas de los compuestos. Y en este caso simplemente les recuerdo que una unidad de masa atómica, que se abrevia por el término UMA, puede entenderse como lo correspondiente a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono. Simplemente es una medida que en principio es arbitraria, pero que a través de un cálculo sencillo se puede extrapolar al resto de compuestos. ¿De acuerdo? Bien. En este sentido, simplemente recordaremos, ¿sí? Es importante que recuerden ustedes, ¿sí? Los conceptos referentes a estas definiciones que se vieron en la sesión teórica. En este caso vamos a ver unos ejemplos sencillos, ¿sí? Por ejemplo, calcular la masa molecular del agua, ¿sí? Vamos a ver aquí. Cálculo de la masa molecular, ¿de acuerdo? Para el caso del agua, bueno, el agua está constituida por hidrógeno y oxígeno, ¿de acuerdo? Dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. La fórmula se escribe H2O, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que considerar? Los pesos atómicos de cada uno de los átomos. Para ello tenemos que acudir a la tabla periódica, que es una herramienta que siempre tendrán que tener al lado en cualquier problema de química y que de la que puedan echar mano de todos los datos que ahí figuran. En este caso podemos ver que aproximadamente el peso atómico de un átomo de hidrógeno, ¿sí?, se corresponde aproximadamente a una UMA, ¿sí? Mientras que el oxígeno es aproximadamente 16, ¿de acuerdo? Entonces, pues tenemos 2 por 1, porque son 2 átomos de hidrógeno por 1, más 16 por 1, ¿de acuerdo? Veremos, ¿sí?, cuando lo complemento con la parte teórica, que esto puede traducirse a gramos, ¿sí? En este caso tendremos que son 18 gramos por mol, ¿de acuerdo? Un mol de agua pesa 18 gramos, ¿sí? Tiene, en concreto, 6 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿de acuerdo? Muy sencillo, ¿sí? 2 átomos de hidrógeno por su peso atómico, que es aproximadamente 1, y un átomo de oxígeno, que aproximadamente es 16. 2 más 16, 18. 18 gramos por mol, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo sencillo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver la glucosa, ¿no? Por ejemplo, la glucosa, que si no me equivoco, la glucosa tiene, es C6H12O6, si no me equivoco, permítanme,
Sí, 6. Bueno, entonces tenemos 6 átomos de carbono. ¿Sí? El peso atómico del carbono es 12. ¿Sí? El hidrógeno, 12 de hidrógeno. Por lo tanto, tendremos, ¿sí?, que multiplicar por aproximadamente 1, que es lo que pesa el hidrógeno. Y luego tenemos el oxígeno. Del oxígeno tenemos otros 6. 6 de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, tenemos que aproximarlo con el peso molecular del oxígeno, que es aproximadamente 16. Entonces, ¿qué es lo que tendremos aquí? Tendremos que multiplicar 12 por 6, aquí 12 por 1, porque son 12 átomos por 1, y aquí tendríamos 6 por 16, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos 6 por 2, 12 llevo 1, 6 por 1 y 1, 7. Aquí tendríamos 12 y aquí tendríamos, pues 6, 36, 96, ¿de acuerdo? Entonces 6 y 4, 10 llevo 1, 11, 180 gramos mol, ¿de acuerdo? Es un cálculo muy sencillo, simplemente se considera el peso atómico de cada uno de los átomos y se multiplica por el número de átomos presente en la molécula. Entonces, en este caso tendríamos 12, que es el peso molecular del átomo de carbono, por 6 átomos de carbono, pues tendríamos 72, ¿sí? 72 gramos por mol correspondiente al carbono presente en la glucosa. Tendríamos 12 para el hidrógeno y 96 para el oxígeno. Si hacemos el sumatorio, tendríamos lo correspondiente, el cálculo correspondiente a la molécula completa de glucosa. En este caso son 180 gramos por mol, ¿sí? Antes veíamos que el agua tiene 18 gramos por mol, para la glucosa son 180 gramos por mol. Como la glucosa es mucho más pesada, porque tiene mayor cantidad de átomos que el agua, entonces, aunque sigue conservándose 6 por 10 a la 23 moléculas de glucosa por mol, porque es constante, como el número de Avogadro lo dice, ¿sí?, la cantidad de gramos de un mol de glucosa es sustancialmente diferente a la de un mol de agua, precisamente por esta diferencia en el peso molecular, ¿sí? Vamos a hacer un último ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, miren, dice, calcule el peso molecular del hidróxido de potasio, ¿sí? Bueno, el potasio, el símbolo del potasio es K, y el hidróxido, a veces van a ver en los libros como el grupo hidroxilo, ¿sí?, cuando está adicionado a este tipo de compuestos, se traduce o se hace la nomenclatura como hidróxido. Entonces tendríamos KOH, ¿sí? KOH. En este caso tenemos un átomo de potasio, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, ¿sí? Siempre los pesos atómicos de cada uno de los átomos, pues pueden encontrarlo en la tabla periódica. En este caso el problema les da el dato, ¿no? Para el oxígeno, pues les recuerdo, es 16. Para el hidrógeno es 1. Y para el potasio son 39.1. ¿Sí? Pues entonces hacemos la misma operación. Son 16 por 1 más 1 por 1 más 39.1 por 1. ¿De acuerdo? Pues bueno, estos son 16 más 1, 17, más 40, 57, menos 1, 56.1 gramos por mol. ¿De acuerdo? Y de esta manera se calcula el peso molecular para el hidróxido de potasio, que es una base fuerte, se disocia y libera grupos hidroxilo. ¿De acuerdo?